Hermanos, mire que el domingo de la semana pasada, les voy a contar una cosa que hice. Salí a comerme un helado. Yo solito. Iba caminando de regreso a mi casa. Y de esas cosas que uno constantemente va hablando con Dios en el camino, cuando se acuesta. Y Dios me dijo que me iba a enseñar algo. Y me enseñó algo esta semana. Esta semana empecé a trabajar en la mejor panadería de Barranca. Amén. La mejor panadería de Barranca empecé a trabajar. Y si se preguntan en la panadería del hermano Yair. La mejor panadería de Barranca. La panadería La 22. En el barrio 22 de marzo. Entonces, mientras yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que me quiere enseñar el Señor. Y fue una enseñanza bastante tremenda, amén. Y con el tiempo se lo voy a decir. Y quisiera hacerles la siguiente pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que más ofrece el mundo hoy en día? Y quisiera que alguno me respondiera. ¿Qué ofrece el mundo hoy en día con mucha facilidad? A ver, álceme la mano para yo escucharlo. Falsa felicidad, ¿por allá? Inmediatez. A ver, por acá. ¿Nadie? ¿Por allá? Vanidad, apariencia y dinero, sí, señor. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo no sé si me estoy moviendo mucho, hermana Caterina. ¿Por allá? Lujuria, perdición, pasiones, sí, señor. ¿Alguien más? A ver. Pecado, sí, por acá. ¿Cómo? Comida también, sí. Gloria, helados. Hermanos, y lo que ustedes dijeron tiene mucho que ver. Por acá me dijeron falsa felicidad, inmediatez, pecado, lujuria, a ver si me acuerdo, vanidad, apariencias. ¿Y sabe qué palabra tiene que ver mucho con eso? El ocio. Hoy el mundo ofrece mucho ocio. Amén. Entretenimiento. ¿Qué es el ocio? Voy a preguntarles también. ¿Qué es el ocio? A ver, alcen la mano. El que alce la mano, le doy la palabra. ¿Qué es el ocio? Perder el tiempo. ¿Qué más? Tener el celular ahí. ¿Qué más es el ocio? A ver. Entretenimiento. A ver por acá, el ocio. Falta de oficio. Amén, amén. Amén, ¿sí? Y el mundo hoy está plagado de ocio. Amén. Antes, para hacer cosas ociosas, a veces teníamos la necesidad de salir de la casa. Amén. Antes los niños, para tener su tiempo de ocio, tenían que salir a la casa a jugar maras, al escondite, a Tintín corre corre. ¿Qué otro juego hay? A Stop, a Bobby, a el trompo, jazz, a ver qué otro. Bueno, ahí ya me ganan, ya no conozco muchos juegos. O ir a la piscina, o ir al río. Antes ese era el ocio. Pero ahora tenemos el ocio también dentro de la casa, hermanos. Nada más con todas esas plataformas de streaming. Netflix, Amazon Prime, ayúdenme que. HBO Max, Disney Plus, Win Sport, Star Plus, todo eso, hermano. Y por ahí creo que hay uno pirata que no sé cómo se llama. Super, y Paramount también. Si se dan cuenta que ahora el ocio está al alcance de la mano, y acceder al ocio es lo más fácil, porque usted nada más tiene que sacar el celular y ya, amén. Y precisamente acerca de eso es lo que me quería enseñar el Señor esta semana que empecé a trabajar. Fue un trabajo más fuerte que el que estaba haciendo antes, que era el de los tamalitos. Este trabajo es más fuerte y gasta más tiempo, pero gloria a Dios también por eso. Y por eso el tema del día de hoy es los cristianos y el ocio. Amén. Los cristianos y el ocio. Y hermanos, hoy lo más fácil de conseguir en el mundo es el ocio.
Pero ¿sabe qué es lo malo? Que nosotros los cristianos no entendemos lo peligroso que es el ocio para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Me gusta que estén tan atentos. Pero dígame amén para saber que me están prestando atención. Yo sé que están concentrados. Amén. Nosotros los cristianos no estamos entendiendo qué tan peligroso es el ocio para nuestra vida, para nuestra salvación. Amén. Y quiero que me acompañe a 2 de Pedro capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 4. Cuando estén ahí digan amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar como ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis como, ¿cuándo? Jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuemos, vamos a leer hasta el 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Mire que hay una cosa bien importante, y es que Jesús dijo que el camino hacia la salvación, o la entrada a la salvación, era por un camino estrecho y una puerta angosta. Pero el apóstol Pedro está diciendo, si ustedes no están ociosos, si llevan fruto y si permanecen y abundan en las cualidades que él mencionó anteriormente, dice que se le va a dar una amplia entrada. ¿A dónde? Al reino celestial. O sea que hay una forma de estar cada vez más seguros de nuestra salvación. Amén. Y es simplemente no estando ociosos. Por eso la ociosidad es tan peligrosa. Y una de las cosas que meditaba, porque ahorita voy a entrar un poquito más en materia, una de las cosas que meditaba era en la vida del apóstol Pablo, y ahorita les voy a decir por qué meditaba en la vida del apóstol Pablo. Porque descubrí algo del apóstol Pablo que lo hizo un siervo de Dios tan grande. Y mire, me di cuenta de la siguiente cualidad en su vida. Para el apóstol Pablo, el hacer la obra de Dios nunca fue una excusa para dejar de trabajar. Amén. Pero hoy en día, para nosotros el trabajar es una excusa para dejar de hacer la obra de Dios. Porque tenemos que descansar, tenemos que guardar nuestras fuerzas. Amén. Que si ven los diferentes enfoques, para él nunca fue una excusa el hacer la obra de Dios para dejar de trabajar. Pero hoy en día para nosotros está siendo una excusa el trabajo para dejar de hacer la obra de Dios. Amén. Eso es duro.
Pero eso es algo que el Señor me estaba enseñando esta semana. Amén. Esta semana estuve cansado, hermano. Yo llegaba a la casa de las 6 de la tarde y ya quería acostarme a dormir, pero habían responsabilidades. Les cuento, yo generalmente me congrego casi todas las semanas. El martes, que fue el segundo día del trabajo, el primer día yo estaba con Farmaton, toda la energía. Estaba allá, estaba feliz. El segundo día ya me levanté, todavía con energía. Y dije, bueno, vamos a trabajar, gloria a Dios. Y trabajamos, y bueno, gloria a Dios por el trabajo, gracias a Dios que me está ayudando ahí también. Pero yo llegué a la casa y yo tenía ese día me estaba quedando casi que dormido sentado ahí en el trabajo, así. Y llegué a la casa e inmediatamente llegaba a la casa tenía que empezar a alistarme porque tenía que ir a servir a otra iglesia. Cualquier otra persona dice, uy, estoy cansado, vamos. Ni siquiera mi iglesia, ¿para qué voy? Si ni siquiera es mi iglesia. No es la iglesia donde yo me congrego, pero es una iglesia que también tiene una necesidad de servidores. Amén. Y donde hay oportunidad para servirle al reino de Dios, ahí vamos a estar. Amén. Entonces me paré y me alisté y me bañé y me fui. Y me quedé hasta el final del culto. Solo tengo que ir a tocar, pero no hay que ser irrespetuosos con el Señor. Amén. Hasta el final me quedé ahí y me quedé hasta más tarde porque el pastor estaba hablando con alguien y el pastor me llevaba a la casa. Y bueno, gloria a Dios por eso. Y al otro día otra vez trabajar. Bueno, el lunes salí de trabajar y me vine directamente para el culto. El martes salí de trabajar y me fui a servir de una vez para la iglesia. El miércoles ya estaba casi que estaba sin Farmaton. Casi que estaba sin Farmaton el miércoles. Y el miércoles terminé de trabajar y me vine una vez para la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Amén. Y si el jueves hubiese habido algo, ahí estaba también. Pero ahí el Señor me estaba haciendo consciente de lo difícil que es trabajar y servir a Dios al mismo tiempo. Amén. Pero que sea difícil no significa que no lo debamos hacer. Amén. Mire que la palabra ocioso en este pasaje es la palabra argos. Argos con tilde en la O. Argos, 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 argos. Y significa tres cosas, o quiere dar a entender tres cosas. Lo primero, que algo argos es algo inactivo. Algo argos es algo que está desempleado. Y algo argos es algo que está inútil. Amén. O sea, algo inactivo, algo desempleado o algo inútil. O sea que cuando usted está haciendo cualquier cosa que no produzca un fruto, está siendo ocioso. Amén. Por lo menos si un martillo está ahí quieto y hay una puntilla por clavar, podríamos decir que ese martillo es argos, porque es inútil, porque no lo estamos empleando para una actividad o porque no está inactivo, está quieto, está en reposo. Amén. Asimismo, muchos cristianos hoy en día estamos así, ociosos. Amén. Y resulta que todas las características que menciona Pedro, como la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal y el amor, son características que se desarrollan trabajando en ellas. Amén. Gloria a Dios. Por lo menos, cuando hablamos de la fe, se nos olvida mucho que la fe tiene un componente muy grande de obediencia. La fe ahí en el griego es la palabra pistis, que significa estar persuadido. Y cuando usted va al capítulo 11 de Hebreos, dice que Noé, por la fe, cuando fue advertido de cosas que aún no habían visto sus ojos, construyó con diligencia el arca. Amén. Y eso es fe. Por lo menos nosotros que no hemos visto a Jesús, creemos en que en Él hay salvación y que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para agradarlo a Él y poner nuestra vida en servicio. Aunque aún no vemos el fruto de las cosas que se nos han sido prometidas, nosotros con diligencia las obedecemos. Amén. Y eso es la fe. Pero a veces creemos nosotros que la fe solo está en el decir la palabra, sí, yo creo en Jesús. Y no es así. Pero donde quiero detenerme, bueno, el conocimiento se desarrolla con estudio, con prueba. Amén.
¿Qué más le puedo decir? El dominio propio. Si no somos sometidos a prueba y nosotros mismos decidimos a veces mordernos la lengua en los momentos de estrés, nunca vamos a poder dominar nosotros mismos nuestro carácter, aunque ahí mismo está actuando también el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿quién decide dominarse a sí mismo también primero? Yo tengo que decir que cuando tengo rabia no voy a responder, voy a quedarme callado. Amén. El amor fraterno, el afecto fraternal, si yo quiero tratar con cariño a una persona, tengo que proponérmelo. Yo me he tenido que proponer tratar con cariño a las personas, hermano. Porque yo soy una persona que me la paso callado, que entro y salgo, no saluda a nadie y me gusta estar solo a veces. Pero yo mismo me propongo demostrar mi afecto a los hermanos. Y amar todavía más toca trabajar en el amor. Amén. Pero no quiero profundizar en cada una de estas palabras porque si no me tomaría mucho tiempo. Mucho tiempo. Y no sé si ustedes quieran quedarse toda la tarde, hasta la tarde acá. Entonces, lo primero que me gusta que dice el apóstol Pedro en el versículo 5 del capítulo 1 es que es necesario que con diligencia, y la palabra diligencia en griego lo que quiere decir es que se haga con urgencia, de forma rápida, sin dar espera. Amén. Porque gracias a Jesús hemos escapado de la corrupción del mundo. Amén. Pero hay algo muy interesante, hermano. Y resulta que el no estar ocioso es un mandamiento para todas las personas. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice la palabra de Dios. No me acuerdo de memoria ahorita, pero quiero decirlo exactamente tal cual es. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria a Dios. Y mire que la palabra dice que estar como firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y la palabra obra que aparece ahí es la palabra ergón en griego, que quiere decir laborar, pero laborar con esfuerzo en una ocupación. O quiere decir también una acción. Es laborar en algo que requiere mucho esfuerzo. Amén. ¿Y sabe por qué el evangelio a veces se pone tan complicado? Porque el evangelio nunca desliga su vida en este mundo del servicio a Dios. Amén. Su vida no es, o sea, que usted tenga que trabajar, o sea, ya porque usted es evangélico ya no tiene que trabajar. Mentira, no, usted tiene que seguir viviendo en este mundo y cumpliendo con las responsabilidades suyas. Amén. Pero nos lleva a un nivel más alto. Amén. Porque tenemos que seguir constantes y firmes creciendo en la obra del Señor. Y la obra del Señor requiere esfuerzo, ocupación. Amén. Pero algo que me ha robado mucho la atención del pasaje de Pedro es que Pedro dice, por eso añadan a su fe virtud. Virtud. Y la palabra virtud es una palabra muy tremenda. Porque la palabra virtud es la palabra arete. Y la palabra arete quiere decir dos cosas. Primero, esa palabra desprende de la palabra arren, que la palabra arren en griego significa hombre. Y cuando él dice virtud, quiere decir hombría. Hombría. ¿Usted sabía que la palabra virtud está relacionada con la hombría, hermano querido? Porque los hombres deben ser el ejemplo en todo. Y también significa excelencia, porque el hombre de la casa debe ser el ejemplo de excelencia en su casa. Amén. Y aunque no estar ociosos es una labor de todos los cristianos, es principalmente para los hombres. Porque en 1 Corintios capítulo 16, Pablo le da una orden a los hermanos tremenda. Les dice en el capítulo 16, versículo 13, les dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Y me gusta que el apóstol Pablo
comienza a diciéndole a los hombres, velen. Porque hoy en día nosotros tenemos un poquito el orden del trabajo y del distribuir de las fuerzas diferente. Nosotros primero trabajamos y después le servimos a Dios, generalmente. El apóstol Pablo era más tremendo porque él le servía a Dios y después trabajaba. Amén. ¿Y por qué le decía vele el apóstol Pablo a los hombres? Porque el apóstol Pablo sabía que él no podía mandar a los hombres a dejar de trabajar por la obra, porque él mismo les dijo, el hombre que no provee para los suyos y para los de su casa, y ni siquiera provee para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por eso Pablo nunca mandó a los hombres a dejar de trabajar. Él les dijo mejor, velen y estén firmes en la fe y me hacen el favor y se portan como hombres y se esfuerzan. Amén. ¿Por qué velar, hermano? Porque claro, después el trabajo hoy en día consume 8 horas del día y algunos más. Pero resulta que el hombre sigue siendo el proveedor del alimento espiritual para su casa y del alimento físico. Entonces, si el hombre está ocupado en el trabajo la mayoría del día, ¿qué momento del día le queda a él primero para ser el sacerdote de su casa y para él mismo llenarse de Dios? La noche. Pero resulta que los niños tienen que acostarse más temprano porque tienen que ir al colegio y tienen sus ocupaciones. Entonces ahí ya se va haciendo más tarde, ¿cierto? Y cuando usted ya le responde a las responsabilidades de sus hijos y de su esposa, ¿ahora qué le toca? Llenarse usted de Dios. Y por eso le dicen, velen. Estén firmes en la fe. Porque de la mucha ocupación solo queda el cansancio. Por eso le dice, velen y estén firmes en la fe, porque si usted no vela, su fe va a estar cayéndose. Y le dice, pórtense como hombres, porque tienen que responder con su responsabilidad, y esfuércense, porque eso requiere esfuerzo. Pero algo tremendo que la rompe Pablo, le dice en el siguiente versículo, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Porque cuando falta el sueño, cuando falta el descanso, a veces nos ponemos como ogros. Pero tenemos que hacer todas nuestras cosas con amor. Al trabajo no tenemos que ir mal geniados porque, me tocó trasnocharme. Con amor al trabajo, para hacer testimonio. Y cuando llegamos a la casa, con amor en la casa, a enseñar la palabra, a buscar después a Dios, a pasar tiempo con los hijos. Amén. Porque, hermano, le voy a decir un secreto. El que más moldea el amor en la casa no es la mamá. Yo no he visto persona más importante en proteger o dañar el corazón de un hijo que el papá. Amén. Es una responsabilidad bien grande. Pero al parecer los hombres estamos muy ociosos hoy en día. Estamos utilizando el trabajo como excusa para no hacer la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Virtud significa hombría y excelencia. Es más, cuando busqué el concepto de virtud, cuando aparece la palabra hombría, dice hombre de valor. Y se me dio por poner en Google, para Google, ¿qué es un hombre de valor? Y Google lo que me respondía es que un hombre de valor es un hombre íntegro. Es un hombre que no negocia los principios. Es un hombre que desarrolla liderazgo. Y muchas cosas más. Esas fueron como las características que se me quedaron guardadas en mi cabeza. Hermano, y los hombres no pueden ser ociosos. Y me gusta mucho porque el apóstol Pablo fue un ejemplo tremendo. Un ejemplo tremendo de cómo ser un hombre, de cómo ser cristiano. Y aunque estoy hablando mucho de los hombres, hermanas, acuérdense que la palabra de Dios dice, por eso estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo no será en vano. Pero es necesario también hablar con los hombres. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo he visto hermanas que tienen turnos de noche el sábado y llegan el domingo al culto y no se duermen.
He visto más mujeres que salen de trabajar los miércoles y llegan al culto. He visto más mujeres que salen los lunes de trabajar y llegan al culto. Y yo digo, tremendo. Tremendo que las mujeres le estén poniendo un poquito más de hombría que los hombres. Amén. Hermanos, y les voy a hablar ahorita del apóstol Pablo para que vean que es posible. Yo apenas estoy empezando en este camino de trabajar y servir a Dios. Yo le dije, Dios, yo quiero trabajar y servir a ti al mismo tiempo y no bajarle el nivel, sino antes subirle al servicio también mientras trabajo. Amén. Y esa es mi meta en el Señor, así que oren por mí para que el Señor me dé fuerza. Amén. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dio un ejemplo tremendo. Acompáñame primero a 1 Corintios, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Y usted puede en su casa ver las cualidades que hablaba Pedro de la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, cada vez que Pablo menciona estas características. Dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pero hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros son honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Amén. Y aquí descubrí varias verdades, hermano. Y antes de seguir hablando del no ser ocioso, ¿qué es lo contrario de ser ocioso? Ser diligente o trabajar. Si yo no estoy ocioso, estoy trabajando. Amén. Eso es lo contrario, el antónimo. Y mire que me encontré un principio bien hermoso aquí leyendo esto. Y es que no hay nada más hermoso para el padre que el hijo aprenda a hacer su labor. Amén. Eso llena al padre como de una satisfacción, una felicidad. Amén. Que sus hijos aprendan a hacer la labor que desempeñan. Amén. Y eso era algo que se veía más antes, porque al carpintero, cuando veía a su hijo aprender la carpintería de él decía, ¡qué bien! Amén. Ahora, hasta hoy en día con las profesiones actuales, a los ingenieros les gusta que sus hijos sean ingenieros y a los médicos les gusta que sus hijos sean médicos. Amén. Y uno puede ver familias de médicos, familias de ingenieros, familias de arquitectos, familias de diferentes cosas. Amén. A los padres les llena de mucha satisfacción eso. Y yo pensaba, qué tan hermoso se debe sentir que mi hijo aprenda a amar a Dios de mí. Amén. Eso es un privilegio tremendo. Por eso el apóstol Pablo le dice, aunque tengan 10,000 años en Cristo, solo van a tener un padre y va a ser yo que los engendré en el Evangelio. Pero eso requiere algo que el apóstol Pablo dice en el versículo 12, nosotros nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Amén. Se fatigaban de trabajar con sus propias manos. Mírelo, y la palabra fatiga, la palabra fatigar de trabajar, no, la palabra trabajar ahí significa, es la palabra copiao,
copiado. Y significa sentir fatiga por trabajar duro. Esa es la palabra trabajo en eso. Sentir fatiga por trabajar duro. O sea que llevar a cabo la labor del hombre cristiano es algo que va a causar mucha, pero mucha fatiga. No hay forma fácil de ser un hombre de Dios, no hay forma fácil de ser cristiano. Hasta las mujeres que solo se encarguen de la casa les va a ser muy difícil. Porque mantener una casa es difícil también. Lidiar con los hijos es difícil también. Tener todas las cosas listas para el esposo es difícil. Pero ahora las mujeres le meten dificultad doble, porque ahora responden con las cosas de la casa y también salen a trabajar. Ahora yo entiendo que hay contextos que es necesario hacerlo de esta forma. Amén. Pero les repito, hermanas y hermanos, del hombre es obligación trabajar y proveer para su casa, pero de la mujer es opcional. La mujer puede hacerlo, pero no es su deber. Amén. Gloria a Dios por las mujeres que ayudan en la casa, pero Dios estableció el orden desde el principio. Amén. Un hombre nunca va a poder cuidar una casa como una mujer. Ponga un hombre usted a decorar una casa y mire esa belleza que le queda. En cosas tan sencillas como esa. En elegir las sábanas de la cama. Usted manda a un hombre a cambiarle las sábanas de la cama y él coge la sábana que cubre la cama de una, y de otra la que se coge para arropar, y de otra las fundas de las almohadas. Y el hombre, pues, normal. Pero la mujer busca la que va de cada uno. Amén. Somos diferentes desde el diseño. Amén. Es sentir fatiga por trabajar duro. El apóstol Pablo dice: yo trabajo tan duro que me canso con mis propias manos para hacer de bendición a ustedes, para que ustedes puedan aprender de mí, para que imiten mi ejemplo. Amén. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pablo defiende su ministerio y dice lo siguiente: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y la palabra trabajo que aparece aquí en el griego es copo, y significa cortar las fuerzas. O sea que él, por estar trabajando, se quedaba sin fuerzas, hasta que se quedaba en cero. Pero hoy a nosotros nos queda un poquito todavía de fuerzas y preferimos no gastarlas. Amén. Decimos: no, yo ya estoy como muy cansado, ya mejor me quedo en la casa. Pero Pablo trabajaba hasta que ya se quedaba sin nada. Trabajaba con fatiga, con sed, con hambre, con desnudez, en peligro, sin peligro. En todos lados estaba en peligro. Y ese es el ejemplo de hombre que nosotros tenemos que seguir. Es más, el apóstol Pablo en Hechos 20, capítulo 30, versículo 34, si no estoy mal, le dice a los de la iglesia en
en Grecia, en Mileto creo que es, dice lo siguiente, dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. O sea, él trabajaba siempre. Y así se hace la obra de Dios, hermano. La obra de Dios se hace trabajando y sirviéndole al Señor. No hay camino fácil. Porque la obra del Señor también requiere esfuerzo, desvelos. Decía Pablo, ayunos. Y a veces ayunos no porque uno quiera ayunar, sino porque no hay. Amén. Pero que los suyos siempre tengan. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tan serios, hermanos. Yo sé que la palabra es dura, pero tenemos que empezar a avanzar hacia la perfección. Estamos en el nivel básico. Dios nos está ayudando para crecer, pero ahora toca ir más allá. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice muchas cosas interesantes. Miren lo que dice a una iglesia en Grecia, la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que aparecen las mismas palabras que les mencionaba antes, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Cuándo trabajaba Pablo? De noche y de día. Por ahí en Hechos capítulo 13 dice que se quedó a vivir con Priscila y Aquila e hicieron, porque eran de la misma profesión, que era hacer tiendas. Y hacer una tienda debe ser trabajo duro. Yo no sé si el apóstol Pablo ponía aquí las tiendas mientras predicaba la palabra, no sé cómo lo hacía, pero lo que yo sé es que él trabajaba día y noche. Es más, por allá a los corintios les dice: ustedes ven mi presencia corporal débil, pero nosotros somos poderosos en la palabra de Dios. Y yo me pregunté, ¿por qué el apóstol Pablo se veía débil en su cuerpo? Claro, porque ese hombre lo único que hacía era trabajar, trabajar y trabajar. Amén. Pero usted me dirá, hermano, Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Claramente. Pero el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 le dice a la iglesia, dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y en la palabra aprovechar significa rediman bien el tiempo, o sea, inviertan bien el tiempo que tienen, porque los días son muy malos. Y hermanos, si nosotros conocemos la palabra y dice que en los postreros días la maldad se multiplicará, ¿qué toca hacer hoy? Aprovechar todavía mejor el tiempo. Amén. Porque el tiempo de nuestro descanso, ¿saben cuándo va a estar? En el reino de los cielos. Amén. Por eso, mientras se dice hoy, como dice Jesucristo, yo voy a estar predicando: entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dijo Jesús cuando era momento de descansar: mi Padre a esta hora trabaja y yo también trabajo. Amén. Y es necesario trabajar, hermanos, con fatiga, con cansancio. Nunca nos la dejaron fácil. Toca meterle un poquito más esfuerzo. Y hermanos, ¿saben qué es lo lindo? Que Dios no es irresponsable. Porque Pablo dijo en Colosenses 3, dice: yo he trabajado mucho, pero he trabajado porque el poder de Dios actúa en mí, me hace capaz de trabajar. En Colosenses capítulo 1, 29. Eso es lo que está diciendo. Si quiere, póngame Colosenses capítulo 1, versículo 29. Dice:
para lo cual también trabajo, hablando de la predicación del Evangelio, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Quién es el que le da la capacidad al hombre no solamente desarrollar la obra de Dios, sino cumplir sus responsabilidades como hombre? Dios. Dios envió su Espíritu Santo para capacitarnos a hacer todas las cosas. Es más, ahí dice potencia. La palabra potencia es la misma que aparece en Hechos capítulo 1, versículo 8, dunamis. Poder, capacidad. Pero a veces nosotros separamos mucho el evangelio de nuestra vida. Y Dios es el que nos da la capacidad a los hombres de trabajar y responder en la casa y responder en la obra del Señor. Hermano, porque ningún cuerpo resiste ese trote. Solo Dios, cuando mete su mano poderosa, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Amén. Pero es necesario esforzarnos. Es necesario que nosotros sintamos que ya no tengamos fuerza. Porque el apóstol Pablo dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos han estado débiles que no tienen ninguna fuerza y han tenido que salir a predicar? ¿Alguna vez les ha pasado? Y cuando uno está débil y no tiene fuerza y sale a predicar, uno nota más la mano poderosa de Dios sosteniéndolo a uno, poniéndole la palabra en la boca. Y uno no sabe ni cómo lo hizo. Amén. Pero a veces no queremos sentir tampoco la debilidad. No queremos poner nuestro cuerpo en servidumbre. No hacemos como Pablo, que golpeamos nuestra carne, sino que cada vez nos volvemos más ociosos, más nos damos gusto. Y por eso no hay fruto en nuestra vida. Por eso el fruto que se ve hoy en muchos padres es hijos que, aunque el padre está en la casa, están abandonados. Escuché la historia de un niño que dijo, mamá, yo prefiero que no tengamos ninguno de comer, pero que mi papá esté con nosotros. Y así nos vemos todas las caras. Padres ocupados cayendo en el engaño del mundo, que los hijos necesitan es mucha plata. Y los hijos necesitan un hombre de virtud, que dé lo necesario claramente, pero que también sea ejemplo en las cosas importantes para sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Dice, pero os hemos ordenado, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y mire que la palabra desordenadamente en el griego, la que utiliza ahí, es un adverbio, que es la palabra atactos, que significa irregular moralmente. Pero esta palabra tactos es un adverbio que proviene de otra palabra que es la misma atactos, pero con un acento diferente, que entre lo que significa es ocioso. Y un adverbio es una palabra que acompaña un verbo o acompaña un adjetivo para darle un significado diferente, ¿sí? Por lo menos, en este caso es un adverbio de modo. ¿Qué es un adverbio de modo? Por lo menos la hermana Silvia canta muy bien, o sea que describe una actitud, un adverbio de modo. En este está diciendo que los que andan desordenadamente, en otras palabras, los que andan de manera ociosa. Amén. Porque el ocioso también es insubordinado, o sea, no obedece, es rebelde, es orgulloso, soberbio. Amén. El apóstol Pablo le dice, no anden como los ociosos, sino que según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de la manera que debéis imitarnos. O sea, el apóstol Pablo se ponía como ejemplo, y de ahí viene la palabra virtud, el portarse varonilmente, un hombre de valor, un hombre que demuestra excelencia. Pues nosotros no anduvimos ociosos entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno quiere trabajar, no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan ociosos, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no descanséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este, ¿qué dice? ¿Cómo? Señaladlo y no os juntéis más con él, para que se avergüence. Ay, Dios mío, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadles como hermanos. Y aquí se rompen un montón de cosas que se dicen hoy del Evangelio. ¿Qué manda hacer el apóstol Pablo? Señálenlo y no se junten con él. Y ahí ya no nos gusta casi a nosotros. Porque a nosotros nadie nos puede decir cómo debemos comportarnos. Y el apóstol Pablo era un hombre que amaba de una forma tremenda. No estamos leyendo que trabajaba de día y noche para proveer a lo de él. Y es más, si podía dar, daba a los demás. Y les predicaba el evangelio y todo. Y él mismo, que ama tanto a la iglesia, decía: señálenlo y apártenlo, para ver si agarra vergüenza y empieza a trabajar. Hermano, y esto no aplica solo para el sentido del trabajo físico, sino también el trabajo espiritual. Hay hermanos que quieren depender del pan de otro. Y no hay problema, que nosotros le podemos dar pan, podemos dar de lo que Dios nos ha dado un día, porque es lo que Dios nos manda. Pero también tenemos que ser diligentes en nosotros mismos, ir a buscar nuestro propio pan. Amén. Y el que no quiera hacerlo, pues toca: Ana Julia, busque el pan. Señalarlo y no va a juntar con usted. Ríase, pero es lo que mandó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. No me lo estoy inventando yo. ¿Y cómo se llama eso? Hacer un juicio. Para los que dicen que no se pueden juzgar. No los tenemos por enemigos, pero es lo que dice la palabra. Amén. Al que quiera andar de ocioso hay que señalarlo y no juntarse con él. Porque el mismo apóstol Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el ocioso se anda entremetiendo en todo lo ajeno. Amén. Gloria a Dios. Continuemos. Ya leímos Hechos 20. Y miren lo que pasa, hermanos. Creo que estoy yendo muy rápido. Miren lo que pasa, hermanos. Pasa algo bien interesante. Resulta que los cristianos hoy en día no vemos la ociosidad como la ve Dios. Dios ve la ociosidad como algo que Él detesta en gran manera. Y les voy a mostrar en la Biblia. Lo primero es que no vemos la ociosidad como la ve Dios. Y lo segundo es que tampoco entendemos los resultados de la ociosidad. Porque mire cómo ve la ociosidad Dios. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 16, versículo 49, 50. Pero antes de que lo ponga yo, quiero preguntarles a ustedes: ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Levántenme la mano. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Alce la mano, alce la mano, alce la mano. Hermano Oscar. Por el pecado. Por el pecado. Por aquí hay una mensaje. Por el ocio. Por aquí la hermana Luis. Por el pecado. ¿Alguien más? Desobediencia. ¿Alguien más? La maldad. Incredulidad. La manera desordenada que vivían. Y cuando vimos que aquí Pablo decía porque vivían desordenadamente, ¿qué significaba? De forma ociosa, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, póngame el versículo, por favor. Dice,
No, Ezequiel 16, dice, he aquí, esta fue la maldad de tu hermana, de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia ¿de qué? De ocio. Tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, versículo 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando vi, las quité. ¿Por qué la destruyó? Pues por la soberbia, por la abundancia de pan, ¿y qué dice? Y abundancia de ociosidad. Y la abundancia de ociosidad que tuvo como resultado, que no hicieran lo que es justo delante de Dios, no fortalecían la mano del afligido y del menesteroso. Y generalmente cuando pensamos en Sodoma y Gomorra decimos, no, es que allá los hombres se acostaban con los hombres y las mujeres con las mujeres. Pero ¿qué los hizo llegar hasta ese punto? Es la pregunta. Es la pregunta. Y la razón más grande es la ociosidad. Yo le dije que el que era ocioso era una persona que es insubordinada. Y de ahí viene la soberbia. El que es ocioso solo sirve para dar deleites y de ahí viene la saciedad de pan. Y esa descripción es una descripción que se parece mucho a la sociedad actual en el mundo. Amén. Hoy hay mucha gente soberbia por su cantidad de conocimiento. Hoy se dice que se está combatiendo, es la época de toda la historia de la humanidad que más se ha luchado contra el hambre mundial. Y es más, la Agenda 2030 tiene como meta acabar con el hambre en el mundo. Y la ociosidad está al alcance de la mano. ¿Y qué pasó cuando Dios vio eso? Lo quitó, todo, lo destruyó. Eso quiere decir solo una cosa, que Cristo cada vez está más cerca. Amén. Cristo está muy cerca. Y nosotros a veces estamos ociosos, dormidos. Y ahorita no me acuerdo si es Ezequiel o Jeremías que dice que mis pastores son con perros dormilones y comilones. Y es así, hermano. Hoy en día los padres buscan iglesias donde sus hijos se diviertan. Pero la iglesia está mandada a ser una iglesia que trabaje hasta la fatiga. Porque los cristianos estamos buscando ociosidad dentro de la iglesia. No es que esa iglesia no es chévere. Solo predican, solo palabras, solo ayuno, solo oración, solo vigilia. Hermano, usted está como la vivienda si está pensando así. En el lugar equivocado. Porque busca ociosidad en el mundo. Mire, dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y el que no está ocioso, antes está trabajando para conseguir que repartirle al que tiene al lado. Y así se están comportando los pastores hoy en día. Los pastores de jóvenes quieren atraer a los jóvenes trayendo la ociosidad a la iglesia. A ver qué actividad nos inventamos, a ver qué juego hacemos, a ver qué refrigerio les damos. ¿Será que si nos vemos una película en la iglesia? ¿Será que si nos vemos el partido de Colombia en la iglesia? ¿Por qué quieren traer la ociosidad a la iglesia? ¿O por qué buscamos la ociosidad en la iglesia? Si la iglesia es para despertar del sueño, que nos alumbre la luz de Cristo y entonces empecemos a trabajar con afán. Que empecemos a dar fruto, hermano.
Y el dar fruto no es algo solo interno. Si usted ve las plantas, yo no he visto la primera planta que dé un fruto que toque buscarlo dentro de la planta, por allá en el tallo del árbol. El fruto siempre está colgando por ahí, se ve, a excepción de la yuca, el tubérculo, pero igual creo que eso no califica como fruta tampoco. Una raíz. Pero el resto todos los frutos están ahí, a la vista. Por más que a la guama la tape el cascarón ese, se ve. Y el fruto tiene que verse, hermano. Pero el fruto solo se consigue con trabajo. La Biblia dice, el labrador no participa de los frutos si primero no trabaja. Amén. Mire cómo Dios ve la sociedad. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. Y me parece tremendo cómo es de peligrosa la ociosidad para el cristiano. Porque si hay una característica muy importante de David, ¿cuál dirían ustedes que es? La característica que más resalta la Biblia de David. Pastor trabajador. Hay una característica que siempre se habla de David, se menciona. Un hombre con un corazón conforme al de Dios. Amén. Y vamos a ver qué hizo la ociosidad con este hombre. Porque David hubo un momento de su vida que fue ocioso. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 11, capítulo 11, versículo del 1 al 4 vamos a leer primero. Dice la Biblia así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿A qué hora se levantó David? ¿Temprano? Tarde. O sea, que ¿cómo estaba David? Ocioso. Es más, cuando los israelitas pidieron rey, ellos dijeron, queremos un rey como el resto de los reyes de la tierra para que salga enfrente de nosotros en la guerra. Pero David, ¿qué hizo? Se quedó en su casa y mandó al resto a la guerra. Así como los papás de hoy en día. Los papás se quedan en la casa descansando y la mamá que vaya a la iglesia con los hijos. Amén. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y la volvió a su casa y consiguió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Amén. Hermanos, la ociosidad es una cosa tremenda. Este hombre era conforme al corazón de Dios. Y un día que decidió quedarse ocioso, con eso tuvo para cambiar el destino suyo y de su casa. De su casa, hermano. Es más, es muy triste que una parte de la Biblia dice, y David fue recto delante de Dios, excepto en lo tocante a Urías Eteo. O sea, casi que hubiesen dicho, y David vivió todos los días de su vida en rectitud delante de Dios. No se puede escribir en la Biblia eso. Tuvo que ponerse excepto en lo tocante a Urías Eteo. Tuvo que haber una mancha. Qué triste, ¿no? Y mira, hermano, joven querido, papá querido, mujer querida, mamá querida, niño querido, a veces no nos trasnochamos nosotros orando, pero decimos que estamos cansados. Pero cogemos el celular en la cama y empezamos a estar ociosos.
Y qué fácil que es en la noche dar un clic en un lugar donde no va. Sin que usted lo esté buscando, le aparece solito ahí en el celular. Y estando ocioso es facilito entrar a esas páginas. De noche, donde nadie lo está viendo, donde usted está encerrado en su cuarto. Cuando va al baño y se lleva el celular. En la tarde, cuando no tiene nada que hacer, empezar a hablar con personas. Es más, a las mujeres es fácil que le empiecen a llegar mensajes tarde en la noche de hombres, porque eso es lo que habitan, lo que hay por todos lados, hombres ociosos buscando el mal para las personas y las mujeres. ¿Qué hace usted pegado en su celular tarde en la noche? Ahí es facilito caer, es facilito estar ocioso ahí. Estar ocioso es muy peligroso, hermano. Por la ociosidad grandes siervos de Dios han caído. Por la ociosidad muchos ministerios que ni siquiera habían empezado se han frustrado. Y es culpa de Dios. Nuestra. Amén. Pero miren, hermanos, que la ociosidad también tiene consecuencias. Ahora vamos al capítulo 12, versículo 6 al 14. Dice la palabra de Dios así. El profeta Natán le cuenta una parábola al rey David acerca de un hombre muy rico que le roba a un hombre una ovejita que era la única que tenía. Y el profeta después le pregunta a David, ¿qué se debería hacer con este hombre? Y mire lo que responde David. David dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese su mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Y dice, y entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea que la ociosidad mía afecta directamente a los míos. Y esa es la responsabilidad de no ser ocioso, mi querido varón y mi querida madre. Y más que todo a los varones. Su ociosidad afecta directamente el destino de su casa, de sus hijos. Y no me lo estoy inventando yo, eso se ve en la Biblia claramente. ¿Quiere un ejemplo de eso de bien? Felipe, el que evangelizó toda Samaria. Es el único de los primeros discípulos que se le registra qué hacían los hijos. Tenía 4 hijas, doncellas y profetisas. Todas las 4. ¿Cómo se consigue 4 hijas? Que me nazcan 4 hijas y que las 4 sean doncellas, o sea, que se guardan para el Señor y profeticen las 4 porque están llenas del Espíritu Santo. No sé, el hombre evangelizó Samaria él solo.
Si ve que si trabajamos o somos ociosos, cambia el destino de nuestras casas. Es más, hay algo muy importante en este capítulo, hermano. En el versículo 6 del capítulo 12 de 2 de Samuel, David da una respuesta y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos. La ley decía que cuando alguien robaba algo, se le tenía que devolver lo que se le robó y 4 veces más. Imagínense lo peligrosa que es la ociosidad, que hace que nosotros no nos demos cuenta que estamos mal y creemos que estamos respondiendo con justicia a todas las cosas. La ociosidad es algo tremendo, hermano. Es muy tremendo la ociosidad, porque la ociosidad se infiltra en el corazón y ni siquiera nos damos cuenta que estamos mal. Es más, la ociosidad es tan peligrosa que hace que nuestro corazón se ponga duro y no seamos capaces de reconocer nuestros errores. Y si no somos capaces de hacer eso, no somos capaces de arrepentirnos. Y si no somos capaces de arrepentirnos, nunca vamos a hallar la gracia que nos salva, la gracia que nos perdona, la gracia que nos da el poder para vencer sobre el pecado. Porque la gracia no se queda en que ya Dios me perdonó. La gracia lo transforma a uno para que uno dé una vida nueva, una vida abundante en frutos. Amén. Y mira, hermano, ya vimos que la ociosidad produce muerte, ¿cierto que sí? Altera el destino de nuestra familia. Ya vimos cómo Dios ve la ociosidad. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 6. Dice la Biblia así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas como codiciaron ellos, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que Dios permitió que pasara en la Biblia, es para que nos sirviera a nosotros de ejemplo. Hermanos, si yo estoy ocioso, como ha estado predicando la pastora de un tiempo para acá, yo nunca voy a poder renovar mi mente. Mi ojo siempre va a ser malo, va a querer lo malo. Mi oído se va a prestar solo para lo malo. Y mi boca también solo se va a prestar para hablar lo malo. Por eso dicen que hay fornicarios, por eso dice que cayeron en murmuración, porque se la pasaron ociosos. Se levantaron a comer, a beber, comieron, bebieron y se levantaron a jugar. Y el apóstol Pablo los llama idólatras. ¿Y sabe qué es lo particular, hermano? ¿Por qué la sociedad está tan ligada a la idolatría? Porque resulta que la ociosidad nos da placeres a nosotros, ¿cierto que sí? Y todos los ídolos que se creaban para darle placer a un apetito humano. Y la única forma que hay para combatir la ociosidad es trabajando, esforzándonos, quedándonos sin fuerza. Amén. Porque si no estamos ociosos y estamos con fruto, se nos dará una entrada grande y amplia
al reino de los cielos, hermano. Es más, a mí me gusta que el apóstol Pedro diga todo esto y me impresionó mucho que el apóstol Pedro dice, yo les escribo esto y les digo todo esto porque yo quiero que cuando yo me muera, aunque ustedes hoy están firmes, cuando yo me muera, ustedes todavía se acuerden de estas cosas. Es que el apóstol Pedro él quería si le fuera posible trabajar aún estando muerto. Imagínese eso. Hermano, y cuando usted lee la carta primera de Pedro, usted se da cuenta cómo el apóstol Pedro toma un detalle para decir, mira hermanos, ustedes van a vivir así. Y cuando vivan así, la gente va a hablar mal de ustedes. Porque escuché la frase de un pastor hace poco tiempo que decía, que te llamen religioso, que te llamen legalista, va a ser el precio que tienes que pagar por amar la pureza, por amar la santidad. Y el apóstol Pedro nos dice, anhelemos como bebés la leche espiritual no adulterada, o sea, pura. También el apóstol Pedro en primera de Pedro, para que en lo que hablen de ustedes como malos, como ladrones, como lo que sea, tengan que mentir. Y así den gloria a Dios cuando se manifieste el día del Señor. Porque cuando uno vive, cuando uno trabaja, se nota. El que trabaja en la mecánica se nota cuando trabaja y cuando no trabaja. ¿Cierto que sí? Hasta el que trabaja sentado en una oficina se le nota cuando trabaja y cuando no trabaja, porque no hay nada más desgastante que un trabajo de oficina. Llega uno y todavía llega pensando en el trabajo y el trabajo y el trabajo y el trabajo. Antes como que es mejor trabajar en algo que uno tenga que hacer con las manos porque usted llega a la casa y ya dejó de hacer el trabajo. Pero cuando es algo que se le mete a usted en la mente, usted no puede descansar ni en la casa. ¿Y por qué los hombres no trabajan? Porque solo hay descanso en la presencia de Dios. Dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos. ¿Por qué busca descanso en otras cosas? Entendamos la palabra, no estemos ociosos. Dice a la fe virtud y a la virtud conocimiento. No estemos ociosos, hermanos. En el nombre de Jesús empecemos a trabajar. Que el trabajo no sea excusa para no llevar a cabo la obra de Dios. Amén. Hermanos, creo que lo hice muy rápido, pero espero que haya sido de bendición y hayan aprendido algo.